8 de enero, bienvenidos amigos, un día más aquí en Noticias 7. Gracias por sintonizarnos. Muy buenos días, Lautaro. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días, amigos televidentes, radioescuchas también. Miércoles ya, mitad de semana y ojo, pese a que acá en la Sierra Ecuatoriana hay un poco de neblina, un poco de frío. En la costa, olas bastante grandes. Hay varios malecones que han sido afectados por este oleaje que nos está azotando. Si usted viaja a sitios turísticos en la playa, tenga muchísimo cuidado, por favor. Esperemos que este oleaje no dure hasta Carnaval, sí, que es donde todos vamos a la playa, pero en todo caso estaremos pendientes y les tenemos mucha más información sobre este y otros temas. Por eso les hacemos una invitación para que ustedes se puedan conectar a todas nuestras redes sociales, a eltelegrafo.com.es, donde pueden ver la retransmisión en vivo, además de Pública FM 105.3, para que ustedes puedan escuchar el noticiero, ir bien informados mientras van en sus vehículos también. Con esto nosotros iniciamos, amigos, bienvenidos. Pericia técnica logró evidenciar los últimos minutos de vida de María Belén Bernal. La víctima grabó con su teléfono los momentos previos al desenlace fatal. Ahora, esta prueba es parte procesal del juicio contra Cáceres. Policía detuvo a los 5 sospechosos, entre ellos los asesinos, de la muerte de Javier Rosero, hecho ocurrido en Guayaquil. Hay un autor intelectual quien habría pagado por el asesinato según las autoridades. Presidente Guillermo Lasso dijo en Davos, Suiza, que presentará formalmente la candidatura para ser sede el 2025 del Acuerdo Global de Medio Ambiente. En deportes, ya están disponibles las entradas para la Noche Amarilla del 28 de enero en el Monumental y se ha confirmado la presencia de Sergio Kun Agüero. En el mundo, nuevo tiroteo en Estados Unidos, esta vez en una localidad de Florida, donde 7 personas resultaron heridas y una de gravedad tras incidente en un parque público. La policía investiga el hecho. Así lo develaron las pericias de lo que ocurrió la madrugada del 11 de septiembre en la habitación del exteniente Germán Cáceres en la Escuela Superior de Policía. La abogada grabó la discusión que mantuvo con su esposo y gracias a que su hijo recordó la clave, días después se accedió al dispositivo. Conozcamos el contenido del audio. El audio que fue extraído del teléfono de María Belén Bernal sería crucial para saber qué pasó ese 11 de septiembre. Esa noche, al conocer del estado de ebriedad de su esposo, María Belén acudió a la Escuela Superior de Policía y al percatarse de la actitud violenta, decidió grabar la conversación. Según el abogado Jesús López, al principio de la discusión, María Belén estaba tranquila. Diciéndole cosas como, tranquilo, estás borrachito, mi amor, sí, toma un vasito de cola, ¿quieres colita, mi amor? Sí, tranquilo, ya conversamos luego. No así el exteniente de policía Germán Cáceres, que estaría bajo la influencia del licor. Podemos nosotros escuchar a un Germán Cáceres violento que no quiere entender de razones. Él se encuentra completamente alterado hasta que arremete en contra de María Belén Bernal. El 13 de septiembre, 2 días después del hecho, se encontró el teléfono de María Belén en unas gradas del castillo de Grayskull y fue su hijo quien recordó la clave que permitió explorar el dispositivo. En dicho audio, únicamente se lograría escuchar a 2 personas. A María Belén y a Germán Cáceres. El jurista cuenta que en la explotación del teléfono estuvo presente Elizabeth Otavalo, quien escuchó los últimos minutos de vida de su hija. Escuchar cómo Germán Cáceres le iba arrebatando la vida, cómo se iba apagando su voz, realmente fue algo desgarrador. En ese momento ella se encontraba completamente consternada. El audio dura más de 3 horas, sin embargo, la pelea se registró en los primeros minutos. Se escucharon gritos de auxilio hasta que hubo un silencio sepulcral. 2 horas más tarde se escucharían puertas y después lo que sería el cuerpo de María Belén golpeando las gradas mientras Cáceres intentaba esconder su crimen. El teléfono se descargó y finalizó la grabación. Pero justamente lo que pasó después es lo que dejaría dudas de que si Cáceres está o no encubriendo a alguien más. Existe una amplia contradicción entre lo dicho por Cáceres y lo que dicen las evidencias. Por eso es que nosotros creemos que él está mintiendo, y si está mintiendo es porque efectivamente puede estar encubriendo a alguien más. Según López, las pericias de Fiscalía determinaron que existía violencia intrafamiliar hacia María Belén y que ella era dependiente de su pareja.
Este mismo audio sería la prueba para que Jocelyn S. pueda recobrar la libertad, cuya audiencia será el miércoles en la Casa de Justicia en el norte de Quito. Edison Saavedra, Noticias 7. Así es, ya lo escuchábamos entonces. El día de hoy se realizará la audiencia para reformular cargos en contra de Jocelyn S. Joan Paulegred, abogado de la cadete, explicó que en la audiencia la Fiscalía solicitará la revocatoria a la orden de prisión preventiva de la cadete y la justicia deberá definir si da paso o no al pedido. El defensor confirmó que el audio encontrado en el teléfono de Bernal es el indicio clave para la decisión de la Fiscalía, ya que la grabación confirmaría que Jocelyn no participó en el crimen, pero pese a que se concrete la liberación, todavía no es un hecho que será relevada de toda responsabilidad en el caso. Eso se definirá obviamente en la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio. Hablemos un poco de quién es Jocelyn S. Bueno, una joven de 24 años, cadete, es decir, estaba estudiando en la Escuela Superior de la Policía y también en la Universidad Central, porque parte de la formación policial era tener también, en este caso, pues una carrera universitaria, y ahí hay algunos problemas, porque si bien es cierto, ella no ha sido dada de baja de la policía y podría volver a la escuela, sí tiene una serie de faltas de inasistencia a la universidad que podrían de cierta manera truncar en este caso su carrera académica. Hay que también aclarar que Jocelyn S. todavía no ha decidido si quiere continuar o no con la vida policial. Se ha mencionado también que ella tenía una relación con Germán Cáceres. De hecho, la propia Elizabeth Otavalo se ha referido a Jocelyn S. como la novia del esposo de mi hija. Es como la ha calificado, y ella fue la primera persona vinculada o procesada por este presunto caso de femicidio. Ahora, con las pruebas de entonces del audio, se confirmaría que ella no tiene relación directa, pero bien, como tú dices, habrá que esperar a cuando haya la audiencia evaluatoria para ver si continúa o no dentro de este caso. No obstante, Cáceres y Alfonso C., el otro teniente, ellos sí están inmersos en este caso, Andrea, que pues con este audio creo que a todos nos eriza la piel, porque María Belén Bernal pudo, de las pocas víctimas que ha podido documentar sus últimos instantes de vida. Nos solidarizamos también con la madre de María Belén Bernal. Debe ser durísimo para ella también poder escuchar este tipo de nuevas pruebas que saltan a la luz y que evidentemente darán un poco más de claridad de qué fue lo que ocurrió ese 11 de septiembre. Por el momento, lo que han dicho los abogados entonces es que estaría por confirmarse si es que hubo ayuda para trasladar el cuerpo. Recordemos que el cuerpo fue encontrado días después en el Cerro Casitagua, y lo que duda Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén Bernal, es que Cáceres lo hubiese podido hacer solo. Ahora sí, separemos dos puntos dentro de todo este caso. Una es la versión de Cáceres, donde él habla y él comenta cómo asesinó a su esposa y lo hizo de una forma muy fría. Y otra, bueno, es la versión de los abogados que están compartiendo parte de lo que se puede conocer de estos audios que han sido periciados pero que no han sido difundidos. Es decir, nadie ha tenido acceso a poder escuchar exactamente. Entonces lo que nosotros y otros medios, me imagino, están recopilando es lo que el abogado comenta dentro de este caso, que si bien es cierto todavía está en investigaciones, ya se acabó la instrucción fiscal, pero lo que falta ahora entonces es que comience el proceso judicial como tal y conocer efectivamente la pregunta más clave. ¿Va a ser femicidio o va a ser homicidio? Eso nos dirán las autoridades conforme avancen las diligencias aproximadamente el próximo mes. Muy bien, y ahora vamos a cambiar de tema y les contamos que la policía ya habría identificado al presunto autor intelectual del crimen de Javier Rosero. Recordarán ustedes del dirigente barrial de la ciudadela Los Ceibos en Guayaquil, quien fue asesinado el pasado viernes en el noroeste. Al parecer se trataría de una persona del círculo cercano de la víctima. Recordemos que luego de 8 allanamientos la madrugada del sábado, 7 personas fueron aprehendidas, entre ellas los 2 sicarios o los 2 presuntos sicarios. El testimonio rendido habría permitido a las autoridades presumir quién estaría detrás del sicariato, delito que ha generado, por cierto, diversas especulaciones sobre los motivos para acabar con la vida de Rosero. Así es, recordemos que, como tú dices, hay varias especulaciones. La primera fue porque decían que Rosero luchaba contra el crimen organizado que ya se estaba viviendo dentro de esta urbanización Los Ceibos. Además, otras fuentes decían que tenía relación incluso con el gerente de Flopec, era hermano de Flopec. Sí. Sin embargo, el día de ayer el ministro del Interior, Juan Zapata, se pronunció al respecto. ¿Y qué tal si escuchamos entonces lo que él ha dicho?
Este intermediario estaba acompañado de una persona que hoy podemos dar cuenta que es del círculo cercano de Javier Rosero. De hecho, los sicarios reconocieron también a través de fotografías a este señor. Los móviles que estamos manejando, uno de ellos es una deuda. Sin embargo, mientras la investigación avance, pues nosotros no podríamos seguir ratificando más cosas. Las personas que actuaron como gatilleros y los sicarios, las personas de la logística, como las personas que colaboraron en el tema intelectual. De la mañana con 12 minutos y ahora les contamos que una rápida acción operativa de la UNACE logró el rescate de un menor de edad que habría sido secuestrado en Santo Domingo de los Áchilas. La unidad antisecuestros liberó a 39 retenidos en el 2022. Veamos la nota. Lo que vemos en imágenes es el rescate exitoso de un joven de 16 años que había sido secuestrado. La tarde del lunes, Antonio Alexander Che caminaba hacia su casa en el centro de Santo Domingo de los Áchilas. Sin esperárselo, un grupo de sujetos lo capturó y se lo llevó a la fuerza. Su familia desconocía dónde estaba, hasta que por WhatsApp les empezaron a enviar mensajes con una clara amenaza. $10,000 a cambio de respetar la vida de Alexander. En ese momento intervino la Policía Nacional con la Unidad Antisecuestros y Extorsión, UNACE, para ejecutar un operativo de localización y rescate. Es así que a las 5:30 de la mañana del martes, cuando comenzaba el día, los uniformados hallaron a Alexander en las orillas del río Tahuasa, en el sector de El Paraíso, a 30 minutos de Santo Domingo y a pocos metros de la vía a Loac Santo Domingo. Como vemos en pantalla, el joven estaba sano y salvo, pero fue trasladado a una unidad médica para su valoración, mientras que los autores del secuestro fueron detenidos. En total son 7 individuos que serán procesados por este presunto delito. La UNACE es una de las dependencias con más casos de éxito, según recopiló la Policía Nacional durante el 2022. Hemos logrado la liberación de 39 personas. Se logró evitar el pago de más de $19 millones que se exigían por el rescate de las víctimas. Existen 138 detenidos por este delito. Por eso, ante un caso similar, no dude y lo primero que haga sea contactar a la policía. Lautaro Andrade, Noticias 7. Muy bien, hay que recordar que en el COIP se sanciona este delito respecto del artículo 162 de secuestro extorsivo, y si se tiene como propósito, además del secuestro, cometer otra infracción, por ejemplo, que se quiera obtener de las víctimas o de terceras personas dinero, será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Esa es la pena máxima, y también pues los agravantes es cuando ocurra, por ejemplo, si la privación de libertad de la víctima se prolonga por más de 8 días, además de si la víctima tiene alguna discapacidad o está embarazada o está en situación de vulnerabilidad, además de si es que la víctima también tiene enfermedades que comprometan su salud, o si el secuestro se realiza con fines políticos, ideológicos, religiosos o publicitarios, entre otros. Esa es la pena máxima que se recibe, hasta 13 años por el secuestro extorsivo. Expertos en seguridad sugieren que, pese al miedo que la familia deba tener cuando tiene este contacto telefónico en el que le dicen tenemos retenido a alguien cercano y debe darnos tanta cantidad de dinero o de lo contrario podríamos asesinarlo, pese al temor y pese a todo lo que uno pueda pensar en esos momentos, lo que sugieren es inmediatamente contactar a la Policía Nacional. ¿Por qué? La policía, mediante la UNACE, tiene una serie de protocolos para atender este tipo de situaciones, saber cómo negociar, saber qué decir, qué no decir y también cómo lograr recabar información que le ha permitido, entonces, en este caso, a los uniformados de la UNACE poder ubicar y también rescatar a personas secuestradas. Es una de las dependencias de la policía con mayor cantidad de casos exitosos. De hecho, nos mencionaban el año pasado que el 99% de casos se logran liberar o rescatar a las personas que han sido retenidas. En el caso particular de este joven, de lo que se conoce simplemente es que él estaba caminando en la calle, lo cogieron y pedían $10,000. Ese es un monto menor, porque hemos en este mismo espacio reportado otros casos donde se piden hasta $2 millones, depende de quién sea la persona. Así que por favor, el mensaje reiteramos, denuncie apenas usted conozca algo de esto, denúncielo para que la policía le pueda colaborar. Muy bien, y hablando de detenidos, también hay una información de última hora, y es que esta madrugada hubo un operativo en 6 provincias.
pues ahí se desarticularon una banda dedicada a producir y traficar armamento y explosivo. Las fuerzas del orden del país llevaron a cabo el operativo Frontera Armada. De manera coordinada, uniformados se desplegaron estratégicamente en 6 provincias del territorio nacional para realizar 32 allanamientos, ahí lo estamos viendo ya en pantalla. Esto se realizó de manera simultánea y desarticularon una organización dedicada a la producción y tráfico de armamento ilegal y explosivos en el país. ¿Qué fue lo que encontraron? Pues armas, explosivos que se utilizan para alimentar la violencia en las calles, sostener al terrorismo y hacer partícipe al Ecuador en el tráfico internacional de armas, según ha informado la policía. Y entre su arsenal se encontraban rifles, carabinas, escopetas, pistolas y más. Este operativo entonces dio como resultado 19 detenidos entre colombianos y ecuatorianos. Muy bien, el presidente Guillermo Lasso, si me confirma también producción, sí lo tenemos ya al pronunciamiento del presidente Guillermo Lasso. Él es quien ha informado sobre este operativo que se realizó esta madrugada en 6 provincias del país. Me confirma entonces producción si tenemos el tuit del presidente Guillermo Lasso que se ha pronunciado a las 7:02 de la mañana, hace pocos minutos. Ahí dice entonces, operativo en 6 provincias del Ecuador y puntos estratégicos en Colombia, desarticula banda dedicada a producir y traficar armamentos. Ahí tenemos también una foto de los detenidos, porque no solo fue aquí en el Ecuador, sino también en Colombia. Los tenemos entonces ahí en pantalla. Los 5 primeros son en Colombia y los restantes, 19 en total, en el Ecuador. Esto se da en el marco de la relación bilateral en materia de seguridad de Ecuador y Colombia. Desde el año pasado, el 28 de diciembre para ser exactos, empezaron las reuniones entre el Ministerio de Defensa del Ecuador y el colombiano. Inclusive esta semana también han hablado, y lo que ha permitido es que se entreguen información y sobre todo coordinen acciones conjuntas para poder enfrentar a este crimen transnacional, este crimen binacional. Y estos son uno de los primeros resultados que hemos obtenido, entonces información de última hora. Muy bien, con esto nosotros nos vamos a un corte, amigos, pero quédense con nosotros porque al retornar le estaremos comentando sobre el segundo día de audiencia que tuvo el caso Sebastián Y, hijo del exalcalde Jorge Yunda. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora, como lo habíamos anticipado, les contamos que por segundo día consecutivo se instaló la audiencia de juicio contra Cintia P., Adrián H. y Wang Y, procesados por presunta asociación ilícita dentro del proceso contra Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda. Durante la diligencia, la Fiscalía presentó testigos quienes proporcionaron información sobre la presunta participación de los procesados en el delito mencionado. El proceso contra Sebastián Yunda está suspendido debido a que su extradición todavía está en trámite. No nos olvidemos que él se encuentra en Argentina y sobre él pesa una medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, al igual que para César Y, quien también se encuentra prófugo. Y según las investigaciones, en los chats del teléfono del hijo del exalcalde se detectaron presuntos actos de corrupción dentro del municipio de Quito y esas conversaciones fueron sometidas a una pericia. En los mensajes, por ejemplo, Cintia P. le enviaba a Sebastián información interna sobre el municipio y le entregaba datos sobre procesos de contratación pública. Además, utilizaba convenios de la alcaldía para presentaciones artísticas de la banda musical del hijo del burgomaestre. Así es, el juez Máximo Ortega dictó prisión preventiva en contra de Sebastián Yunda el 11 de octubre del 2021 durante una audiencia en el Complejo Judicial Norte. En aquel momento, la fiscal del caso explicó que Yunda no acudió a la presentación periódica ante una autoridad judicial y por esa razón el magistrado revocó las medidas alternativas a la prisión. Es decir, que si regresaría pues Sebastián Yunda iría a prisión porque ahora tiene unas medidas que se revocaron y pues está con prisión preventiva. Claro, ahora el proceso avanza pero con los demás procesados, con él no, porque en este tipo de delitos tiene que estar presencialmente la persona acusada y él, como ya lo sabemos, está en Argentina sí lo detuvieron, pero el trámite de extradición es el que todavía no está claro.
Por un lado se dice que ya está el proceso para retornarlo, por otro lado dicen que no, que al contrario, él está tranquilamente allá. Lo cierto es que este caso del hijo sí afecta directamente a Jorge Yunda, aspirante a la alcaldía de Quito. En los debates le han mencionado en varias ocasiones que su hijo está fuera del país, que su hijo es prófugo, pero ¿qué ha dicho Jorge Yunda? Que él prefiere que su hijo esté en el exterior, prófugo, a estar en las cárceles ecuatorianas por toda la crisis penitenciaria que es de conocimiento público. Muy bien, vamos a cambiar de tema, 7 de la mañana con 23 minutos y ahora les contamos que tras las denuncias de una presunta red de corrupción que operaría en empresas estatales, el presidente Guillermo Lasso dispuso el día de ayer que los gerentes de todas las empresas públicas renuncien a sus cargos. Adicionalmente, el presidente del directorio de EMCO, subrogante Joaquín Ponce, solicitó a la Contraloría que dé inicio a un examen especial a los procesos administrativos y financieros de entre el 21 de julio del 2021 hasta el 17 de enero del 2022 de las dos empresas públicas que constituyen, entre otras, Astinave, Creamos Infraestructura, Santa Bárbara, Servicios Postales del Ecuador, Comunicación del Ecuador, Flopec, Enami, EPA, Petroecuador, SELEC, CENEL y CNT. Y simultáneamente la Asamblea Nacional va a debatir este miércoles la conformación de una comisión multipartidista que investigue la supuesta trama de corrupción, mientras que la Policía Nacional está buscando ya a Hernán Luque, el exgerente de EMCO, y al operador Rubén Cherres, que son los principales nombres de esta presunta estructura delictiva que habría operado sobre todo en el sector eléctrico y en todo lo que viene a ser las empresas públicas. Así es, esta comisión estará liderada por integrantes de Pachacutic y del correísmo. Sin embargo, hay que esperar a que haya 92 votos dentro del pleno, es decir, ellos solo realizarán el informe y luego pasará al pleno. Eso es lo que ocurrirá en la comisión. La Fiscalía abrió una investigación por este caso el pasado 11 de enero. Luzmila Yugya está a cargo de la investigación previa abierta inicialmente contra 16 personas sospechosas, entre ellas Carrera, Cortázar, el asambleísta de UNES, Ronnie Aliaga, el exsecretario nacional de la administración Iván Correa, Rubén Cherres, Antonio Icaza, Jorge Orbe, Nicolás Andrade, Ítalo Cedeño, Marta Morlas y más, quienes están nombrados dentro de los audios que se publicó a través de esta plataforma digital. La Fiscalía ya ha convocado a rendir versión a todos ellos y además ha llamado a que también aporten con lo que conocen otros actores políticos y periodistas. Y de su parte, porque en este caso, ojo, como estamos comentándoles, es una serie de instituciones que son las que están investigando todo esto. La Secretaría Anticorrupción del Gobierno, mediante un comunicado, también ha mencionado que estas graves acusaciones que se han formulado en contra del régimen demandan la participación de todas las instituciones de control y de la sociedad civil para esclarecer la verdad, pero aclaran, eso sí, que si la investigación proviene de algún funcionario del gobierno, solo se incrementará la desconfianza en el poder. Eso es lo que han manifestado. Así que reiteramos para que quede clarísimo, porque la gente puede preguntarse, Andrea, pero ¿y por qué le piden la renuncia a los gerentes de las empresas públicas? Bueno, porque este entramado supuestamente operaría allí en EMCO y directamente iba a las que más recursos generan, que puede ser en este caso Flopec, las eléctricas como CNEL, SELEC. Sin embargo, como una medida para transparencia, le han pedido la renuncia a todos. Veremos en los próximos días qué gerentes continúan y qué otros pues son separados y son quizás algunos parte de estas investigaciones. Así es, quiero rectificar lo que dije, un dato. La comisión recién se va a tratar el día de hoy, se va a analizar el día de hoy para poderla o mirar si es que la crean, esta comisión multipartidista. Estaba pensando en la comisión que va a tratar la amnistía para el exministro de Rafael Correa, Ricardo Patiño, que es la siguiente nota que les vamos a contar. Ricardo Patiño, esto por considerar que el caso por el cual se lo investiga afecta su libertad de expresión, reunión pacífica, derecho a la resistencia establecido en la Constitución frente a las políticas del gobierno de Lenín Moreno. Patiño, recordemos, está procesado por el delito de instigación, supuestamente cometido en 2018 en la ciudad de La Tacunga, con ocasión de una reunión del movimiento Alianza País al que se pertenecía. Ahí pronunció un discurso en el que habría llamado a la resistencia frente a las medidas económicas tomadas por el entonces presidente Lenín Moreno y señaló que la resistencia sea combativa. Actualmente Ricardo Patiño vive en la Ciudad de México, en condición de refugiado por razones políticas. Le dieron el asilo político. Pues al momento el exfuncionario tiene una orden de prisión preventiva acá en el Ecuador. Ahora, retomando lo que habías dicho justamente, Andrea, este expediente que se va a tramitar
será sustanciado por una comisión que es la de garantías constitucionales. A esa me refería. Exactamente. Estaba pensando ya en el próximo. Y que es la que tiene mayoría de correísmo y Pachacutic. Y ahí sí, cuando esta comisión elabora el informe, pasa al Pleno Nacional, en ese caso se necesita que 92 asambleístas aprueben la amnistía. Y con ello, ¿qué sucedería? Que Ricardo Patiño ya podría retornar al Ecuador y ya no tendría un proceso en su contra, que lo repetimos. ¿Por qué hubo esto? En el gobierno de Lenín Moreno se estaba diciendo que Patiño lo que buscaba con este alzamiento y con esta búsqueda de la resistencia era una especie de tratar de hacer un pequeño golpe de Estado, podemos decir, empezar a agitar las aguas, y por eso es que finalmente hubo el proceso, Patiño fugó y ahora está en México. Muy bien, ahora sí vamos a cambiar de tema, 7 de la mañana con 28 minutos. Les contamos que luego de varias semanas de tensiones, las autoridades colombianas y ecuatorianas lograron resolver el paso de transportes de mercancías desde y hacia Colombia como un corredor humanitario, en vista del cierre de vías que sufre el sur del país por daños viales. 1.200 vehículos colombianos están todavía atrapados en frontera. La mesa de diálogo de los gremios de transportes de Ecuador y Colombia conversaron con los viceministros de transporte de ambos países en la solución del puente humanitario por Rumichaca, como cooperación de los dos países ante el conflicto que vive el vecino país. Creo que todos debemos de alguna forma ceder en las posiciones, de encontrar consensos, y eso es lo que ha pasado el día de hoy. Que para Colombia, que está viviendo estos momentos tan difíciles en su historia, encontramos en el Ecuador un país amigo que nos permite sacar nuestros productos y abastecer al departamento de Nariño. Se habilitará un corredor humanitario para los vehículos sin carga que puedan regresar a sus ciudades de origen. Los colombianos con carga deberán someterse a los acuerdos de modalidad de enganche y desenganche. Colombia, mientras tanto, se ha comprometido a gestionar la devolución de vehículos de carga retenidos en Ipiales. Se mantienen las modalidades de transporte de carga internacional. Los transportistas de Ecuador y Colombia se han puesto de acuerdo. Lo que han hecho los viceministros es justamente dar la línea, decir lo que hay que hacer, y justamente estos acuerdos van en beneficio del transporte de todas las zonas de frontera. Colombia atraviesa un problema vial desde hace varias semanas por el cierre de vías al sur del país, por lo que se usa a Ecuador como Rumichaca, el paso obligado de abastecimiento de víveres y mercancías al sur del departamento de Nariño. Byron Galarza, Noticias 7. Muy bien, con eso entonces nosotros nos vamos a una nueva pausa, amigos, pero quédense porque al retornar estaremos hablando con el titular del SRI para ver, entre otras cosas, cómo se llena la proyección de gastos personales que asumo tú ya la llenaste. Así es, y también ver la recaudación de impuestos para este 2023. Ya está aquí entonces Francisco Briones en pocos instantes. De la mañana con 32 minutos, como lo habíamos comentado antes, ya se encuentra con nosotros el titular del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones. Muy buenos días, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí en Noticias 7. Quisiéramos empezar preguntándole por este tema que a todos nos tiene pendientes, y es la proyección de gastos personales. ¿Hasta cuándo la podemos hacer y quién la debe hacer? Hola, muy buenos días, Andrea, y también muy buenos días a todos los ecuatorianos. Mira, es importante que los ecuatorianos conozcan lo mejor posible este tema, porque les va a ayudar a reducir el impuesto que tengan que pagar o que tengan que ser descontado de su rol de pagos cada mes. Nosotros hemos dicho que hemos aumentado la base imponible libre de impuestos a un salario aproximadamente mensual de $1.751, incluyendo esto lo que tú acabas de mencionar, ¿no? El utilizar todos los beneficios tributarios que la ley estipula. Y uno de ellos es poder entregar hasta este 31 de enero a su empleador el formulario de anexos de gastos, el cual se puede llenar de diferentes rubros, pero que para hacer un uso máximo de todo el beneficio posible, digamos, se debería poner un gasto de al menos $5.334 aproximadamente. Si se logra completar la proyección de gastos llegando a ese tope mínimo, entonces se podrá beneficiar el ecuatoriano, el empleado, el trabajador, de todo el beneficio
tributario que la ley estipula. Ahora la pregunta que le hacemos es, ¿dónde se puede hacer esto? ¿Es obligatorio que uno vaya al SRI o quizás en línea también se puede? ¿Y qué pasaría si alguien no lo cumple hasta el 31 de enero, no? Mira, el formulario de anexos de gastos se lo llena y se lo entrega a través de los empleadores. Por lo tanto, es para las personas en relación de dependencia, es decir, para los trabajadores que están afiliados a la Seguridad Social y que están contratados por un empleador. Lo que debe pasar es que el empleador le facilita el formulario a los trabajadores lo llenan, ya sea de forma digital o física, depende de cómo se manejen los empleadores. Y luego de eso, el empleador es el que tiene que reportarlo al SRI, porque el formulario sirve para que el propio empleador o la empresa pueda hacer el cálculo, la estimación y compute cuánto va a ser el descuento mensual que le va a ser. Y esto es para aquellos que ganan $977 mensuales. Mira, el tema es que la base imponible libre de impuestos anual total neta, se pudiera decir, es 1.722. Y si eso se divide para 12, saben lo que tú acabas de mencionar, $977. Pero eso asume que un trabajador o la persona, el contribuyente, no tiene absolutamente ningún gasto que pueda compensar en esos ingresos. Entonces, definitivamente sí, si eres una persona que te ganas más de $977 y que no te consumes absolutamente nada y lo mandas directo al Colchón Bank o al Banco Real, sin utilizar absolutamente nada, pues empezarás a pagar impuestos a partir de ahí. Entonces, la realidad del ecuatoriano es que no es posible prácticamente vivir de esa forma y todos tenemos muchos gastos que compensar, que justificar. Entonces, tú me decías, ¿qué pasa si no presentas el anexo de gasto? Precisamente esto. Pasa que vas a tener que empezar a pagar impuestos desde salarios mucho más bajos, cuando la realidad, como decimos nosotros, de los ecuatorianos, la realidad nacional es que seguramente te gastas todo el salario y deberías reportar eso para poder descontarte lo más posible el pago de impuestos. Muy bien, ahora vamos a cambiar de tema porque hace algunos días conocimos que usted llegó hasta la Fiscalía para entregar información sobre estos presuntos casos de corrupción en hospitales públicos. ¿Cuál fue precisamente la información que usted entregó, por favor? Mira, el Servicio de Rentas Internas, como parte del conjunto de inteligencia o comité de inteligencia del Servicio de Inteligencia del Ecuador, también hace investigaciones a través de la inteligencia tributaria sobre las conexiones, sobre relacionamientos de diversos perfiles para diversos tipos de tramas de corrupción o tramas delincuenciales u organizadas, ¿no? Entonces, nosotros recibimos el pedido de hacer una investigación varios meses y años atrás sobre esta trama de corrupción. ¿De qué año sería entonces esta información? Esto data desde la pandemia, ¿no? Desde el año 2019 y 2021. Y un poco lo que se hizo es estudiar todas las estructuras societarias, comerciales, contractuales que hay detrás de toda esta organización que busca introducir insumos médicos a los hospitales públicos y del IES de una forma inapropiada, de una forma corrupta. De acuerdo, no sé si me escuchan en el audio, quería preguntarle sobre qué hospitales entonces desde esta información. Bueno, como digo, son hospitales del sector público y del IES, sin embargo, como lo decía hace un momento, el SRI hace esto dentro de un sistema de inteligencia en el cual la información es reservada, la información no puede ser revelada ni publicada porque es parte de procesos de investigación. Ahora también hablemos del caso El Gran Padrino, porque me imagino que mediante el SRI se podrá investigar si efectivamente hay algunos indicios de este caso de corrupción mediante la evasión de impuestos. Mira, continuamente el SRI estamos revisando y haciendo control a todos los contribuyentes. Nosotros hemos implementado los PCR tributarios, los planes de control rápido tributario, mediante el cual enfocamos y orientamos los controles precisamente
a este tipo de casos en los cuales existe inconsistencias entre el nivel de vida y el pago de impuestos, casos entre los cuales el SRI puede constatar o tiene sospechas de que no se paga todo el impuesto, casos en los cuales relacionados a la política, a la corrupción, entre otras cosas. Entonces, tenemos nosotros las herramientas y estamos continuamente investigando y haciendo controles sobre todos los personajes que tienen que ser controlados. Y yo quería preguntarle justamente de estos PCR tributarios, porque ustedes habían manifestado que con la reducción de impuestos pues habrá menos dinero que va a recibir el Estado. Sin embargo, esperaban que con los controles de evasión tributaria se evite que haya pérdidas. ¿Cómo funcionan exactamente estos PCR tributarios para que la gente en casa lo pueda entender? Mira, los planes de control rápido, los PCR tributarios, por si acaso no es un hisopado, así que es que pensaron en eso. Aunque nosotros decimos que cuando los ejecutamos, los contribuyentes tosen, estornudan, moquean, lloran, lagrimean, de todo, casi como una prueba PCR. Porque en lo que consiste, nosotros tenemos nuestra base de datos, la analizamos, pasamos revista y vemos impuestos de la renta pagado, algunos cero, que da pena y da ganas de mandarle un chequecito. Y luego ve sus propiedades, sus departamentos, sus casas, sus vehículos, oficinas, estilo de vida, consumo, tarjeta de crédito. Todo eso lo comparamos y decimos, oiga, aquí no hay consistencia, no hay relación entre lo que usted está reportando, que pone cero de ingresos en algunos casos, y luego tiene una gran vida. Volviendo al caso que se investiga, presunto caso de corrupción, entiendo que la Asamblea Nacional ya hizo un requerimiento de información al SRI sobre, por ejemplo, estados tributarios, transacciones, declaraciones de IVA, etcétera. ¿Esto se va a proporcionar? ¿Ya se está trabajando para dar esta información a la Asamblea Nacional? Todo el tiempo el SRI yo recibo 20 correos diarios de la Asamblea. ¿Y en este en específico? Información de 10.000 contribuyentes, y en todos los casos el SRI responde la información que debe y puede responder, tomando en cuenta siempre la reserva de los casos. De acuerdo, muy bien. Y ahora, nuevamente cambiando de tema, hace poco vimos de esta declaración del presidente Guillermo Lasso sobre la eliminación o la reducción de algunos impuestos, la salida de divisas, también el IVA en feriados. ¿Cómo esto va a repercutir también con las finanzas que se tenían previstas o este ingreso que se tenía previsto por impuestos para el Ecuador? Mire, lo más importante es que el presidente Guillermo Lasso cumple lo que se comprometió, que es reducir la carga impositiva y eliminar y reducir todos esos impuestos que distorsionan la economía, que distorsionan el costo de vida en el Ecuador, que es altísimo, que distorsionan el costo de producción también, que es alto y que reduce la competitividad en el país. Y eso es, por ejemplo, el impuesto de la salida de divisas. Nosotros lo tomamos y lo agarramos en 5%, luego terminará hasta finales de este año en 2%. Y aquí quizás valga una aclaración. El impuesto de la salida de divisas golpea directamente a la economía familiar. Lo que pasa es que no se lo ve porque no se lo paga en la factura directamente en la tienda o cuando vamos a hacer el supermercado. Pero el impuesto de salida de divisas se transforma prácticamente en una sobretasa arancelaria, un impuesto a las importaciones, un impuesto a las inversiones, y todo aquello, si usted se pone a buscar en su casa, mira a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, va a ver que hay un sinnúmero de productos importados, desde los productos de higiene personal, higiene femenina, alimentos, cuestiones, la ropa, los textiles, las sábanas, de todo tipo de productos prácticamente en el Ecuador importado. Y todo eso sube precio porque el ISD es 5% y nosotros ya lo vamos reduciendo al 2%. Y luego también hemos anunciado la reducción del IVA para los 11 días de feriados, Carnaval, Semana Santa, fiestas de Cuenca y Días de los Difuntos, 11 días que en el país el IVA se va a reducir del 12 al 8% para todos aquellos negocios del sector turístico debidamente registrado. Y por último, los cambios en el impuesto de los consumos especiales, que más bien eso está continuamente generando problemas de contrabando, de informalidad en el país. La carga es tan alta que es un gran negocio para los contrabandistas ilegales y los informales traer productos sin pagar impuestos y expenderlos de forma informal. Ahora, sobre estos impuestos, la reducción ya del producto como tal para el consumidor es de centavos. Por ejemplo, leía que en el caso del tabaco bajan 20, 30 centavos, no recuerdo ahorita exactamente la cifra, pero
a escala nacional sí son montos grandes de millones de dólares. Entre 2023 y 2024, con esos impuestos son 590 millones menos que se recibe. La duda que podríamos tener entonces es si esta reducción de impuestos ya es letra muerta, queda ahí, eso no se toca, o habrá que ver qué sucede durante todo el año y podría volver a subir estos impuestos. Mira, son 550 millones de dólares que regresan al bolsillo de los ecuatorianos, porque los deja de cobrar el Estado y se quedan en la economía, ya sea en las familias, ya sea en el sector productivo, que se quedan ahí circulando para mejorar la economía, para mejorar la producción, para mejorar el empleo. Y bueno, y la economía tampoco es que tú pones un botón y se aprende automáticamente los motores. La economía se va adaptando. Entonces, una decisión de rebaja impositiva hoy empezará a dar su fruto en los próximos meses, seguramente al mejorar la competitividad. Y luego lo importante es que el compromiso del presidente Guillermo Lasso se mantiene de seguir revisando estos impuestos distorsivos que complican la economía, complican el sector productivo, que complican la familia, y vamos a seguir en ese camino en la medida que lo permitan las finanzas fiscales. Estaremos pendientes entonces de ese tema durante este 2023. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Muchas gracias a ustedes y un buen día a los ecuatorianos. Con esto nosotros nos vamos a una nueva pausa, amigos, pero quédense porque al retornar tenemos noticias deportivas. Ya volvemos. Muy bien, la noche de ayer a las 19 horas en nuestra emisión estelar, pues estuvieron dos invitados, dos candidatos a la prefectura de Pichincha. Estuvimos conversando con Eduardo del Pozo sobre sus propuestas de campaña para poder llegar a esta candidatura. Escuchemos un poco de lo más importante que dijo la noche de ayer. He ido ante un notario público a declarar bajo juramento que los primeros días de mi gestión voy a eliminar el impuesto vehicular de $18 que nos impuso la señora Paola Pavón y que tanto daño nos está haciendo. De gestión, lo que planteamos es en las grandes vías trabajar con la empresa privada para liberar recursos de la prefectura de Pichincha para poder atender a los sectores más periféricos y que más atención se necesitan de parte de la prefectura de Pichincha para llegar con vías que hoy por hoy son de tercer o cuarto nivel, por ponerle un nombre, ¿no es cierto? Y que necesitan estar en perfecto estado justamente para que el sector agrícola y los agricultores saquen sus productos a las grandes ciudades. Muy bien, ese fue Eduardo del Pozo, pero Jacinto Espinosa, candidato al Movimiento Amigo, también a la prefectura de Pichincha, estuvo invitado. Escuchemos lo que nos dijo ayer en nuestro espacio de entrevistas. Tú tienes que tener la capacidad de gestionar el tema de seguridad. Y repito, antes que entremos en tema ambiente y producción, tú no puedes mejorar la vida de los ecuatorianos si no cambias el actual código que existe. Terrorífico, pero terrorífico para el ciudadano. Pero eso va a depender de la legislatura, no de la administración. Pero no es lo mismo que tú vayas como un ciudadano de llano ahí como prefecto. Entremos en materia. Eso lo digo con toda la certeza pichinchano, que nosotros el primer día ingresaremos el proyecto de ley de reforma del código actual, porque tenemos que mejorar la vida de los pichinchanos y los ecuatorianos. Soy un deportista exitoso, tengo 14 años en el sector público, estoy terminando justamente mi título en tercer nivel, conozco la provincia, he estado siempre por las causas de la gente que más necesita. Pues estoy seguro y convencido que la gente me va a dar una oportunidad con la transparencia, mis manos limpias. La gente sabe quién soy yo y estoy seguro que vamos a tener la bendición. Bien, así que todas las noches a las 19 horas tendremos un candidato tanto de alcaldías de Quito, Guayaquil, Cuenca o de las prefecturas de Guayas, Azuay y Pichincha. Y también usted puede ingresar al Telégrafo porque ahí se implementó un micrositio en su plataforma web con el fin de brindar toda esta información al votante sobre los candidatos, sus ofertas de campaña para las elecciones seccionales del 5 de febrero. En la siguiente nota le contamos los detalles. El Telégrafo, comprometido en su deber de informar a la ciudadanía sobre todo lo que ocurre en el proceso electoral,
lanzó desde este 17 de enero su micrositio Elecciones 2023, donde podrá encontrar la información de los postulantes que buscan una dignidad a las elecciones locales. Tenemos información de los candidatos, información sobre la consulta, van a estar colgados sus planes de trabajo. Durante varias semanas, periodistas y programadores de Comunica EP han trabajado arduamente para subir información a la plataforma sobre las futuras autoridades, así como el referéndum. Están explicadas cada una de las preguntas que vienen en la consulta popular, así cada uno de nosotros podemos ir informados, como es el objetivo del micrositio, a las elecciones, a las urnas. En la página web www.eltelegrafo.com.es encontrará un apartado que lo dirigirá a Elecciones 2023. La interfaz es muy didáctica e interactiva. Toda la información es totalmente interactiva, es navegable, es muy sencillo poder utilizarla, entonces no va a tener ninguna dificultad en poder conocer lo que su candidato o el candidato que usted quiera elegir está proponiendo. Además, en el micrositio del Telégrafo, una vez cerradas las actas, podrán encontrar cómo avanza el conteo de votos para todas las dignidades. Nos vamos a loguear con el CNE, entonces ahí pueden ir monitoreando cómo van avanzando el escrutinio de las actas. Este 5 de febrero, el Telégrafo, Pública FM y Ecuador TV forman un solo frente para llevar a la ciudadanía todo lo que ocurre en la jornada electoral. Que acudan a los medios públicos, que vengan a Comunica y que se enteren por televisión, por radio, por el Telégrafo, todo lo que está pasando y lo que va a pasar en día de elecciones, porque no es solo un trabajo del Telégrafo, hay un trabajo global que está detrás. Entonces, cada uno pone ese granito de arena para informar a la gente y que la gente sepa de primera mano lo que está pasando. Edison Saavedra, Noticias 7. Muy bien, muy interesante. Y por cierto, le contamos a los amigos televidentes que hoy en el espacio del Noticiero Estelar tendremos a Natasha Rojas, candidata a la alcaldía de Quito, y Marcelo Cabrera, vía Zoom, candidato a la alcaldía de Cuenca. Pero también tenemos preparada una cápsula para conocer a cuáles son todos los candidatos a la prefectura de Pichincha y que usted pueda tener un voto informado. Veamos. Y amigas, en este espacio les presentamos a 6 de los 12 candidatos a la prefectura de Pichincha. La primera es Andrea Hidalgo, quien representa al movimiento Centro Democrático. Fue concejala de Quito entre 2019 y 2022 por la Izquierda Democrática. En 2014 fue administradora zonal de Tumbaco durante la alcaldía de Mauricio Rodas. La segunda es Cecilia Jaramillo, representante del partido Unidad Popular. Fue docente universitaria y llegó a ser dirigente de la Organización de Mujeres por el Cambio de Ecuador. En 2013 alcanzó una curul en la Asamblea Nacional. La tercera candidata es Daniela Zambrano, quien está por el partido Sociedad Patriótica. Esta es su primera experiencia política y participando en elecciones. Es ingeniera y se desempeñó como funcionaria de la empresa pública de acero. La cuarta aspirante es Paola Pavón, quien representa a la Revolución Ciudadana. Es la actual prefecta de Pichincha y buscará la reelección. Tiene experiencia política, fue asambleísta nacional y secretaria nacional de gestión de la política durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. El quinto candidato es Andrés Felipe Castillo, del Partido Social Cristiano. Es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas. Fue asesor de la Asamblea Nacional. La sexta candidata es Coya Chugulí, quien representa a Avanza. Fue parte del Consejo Consultivo de Género de la Corporación Participación Ciudadana y exfuncionaria del Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales. ¿Quiere conocer qué otros candidatos están por la prefectura? Mírelo en Ecuador TV o léalo en el Telégrafo. Hola, muy buenos días con todos. Estamos listos ya para arrancar rápidamente con la información deportiva. Tenemos corto el tiempo porque hay mucha información y por eso quiero darles a conocer a todos los hinchas de Barcelona que ya están listas las entradas para salir a la venta y definidos también los precios. La noche amarilla será el sábado 28 de febrero a las 17 horas y empezará el show, ¿no? Y a las 20 horas será el partido frente a Mushuk Runa. La estrella invitada, no olvidemos, es nada más y nada menos que el Kun Agüero.
no, realmente se han lucido con esta invitación. Y bueno, los precios para los hinchas son general 20, tribuna 30, palco hay de 40 y 50 y también suite a 60. Mientras que para los socios todos los precios es a mitad, ¿no? A mitad de precio. Estaba leyendo que el Kun Agüero había dado declaraciones de que va a realizar dentro de la cancha por su estado físico. Recordemos que él estuvo sin jugar fútbol por un problema cardíaco, entiendo. Él ha dicho que está perfecto para la noche amarilla, así que lo veremos ahí jugar. Si ya no le pasó nada con la final frente a Francia, yo creo que ese corazón es resistente realmente. Así es. Bueno, hoy y mañana será la preventa para socios y el día viernes 20 de enero para los hinchas. Serán 5 entradas máximo por cada persona. Son precios que no están exorbitantes, al contrario, creo que es de las noches amarillas con valores más cómodos, módicos para la gente, ¿no? Imagínate, si van a ver al Kun Agüero, yo creo que vale la pena pagar esa entrada. Sí, yo también iría, aunque no soy hincha ni de Barcelona ni del Mushurruna. Pero sí del Kun Agüero. Pero del Kun Agüero, sí, por supuesto. Bueno, y ahora avanzamos con más información. Les tenemos también lo que será la Supercopa de Ecuador, lo decíamos ayer, Independiente. ¿Vas a ir a la Supercopa? Sí, espero que sí. Será en la Tacunga, no sé si es que viajes hasta allá. Es un único partido, ¿verdad? Es un único partido precisamente para definir al campeón de campeones de Ecuador. Esto será entre Independiente del Valle, que fue campeón de la Copa de Ecuador, y Aucas, que fue campeón en cambio de la Liga Pro. Se realizará en la Tacunga, en el estadio La Cocha, frente a con capacidad para 16.200 personas, así es que tiene asegurado, señor Lautaro, su puesto. ¿Las entradas ya salieron a la venta o todavía no? Todavía no están a la venta, pero no. Pues sí, porque el 11 de febrero a las 15 horas será el partido, entonces todavía hay tiempo para comprar las entradas, no se preocupe. La primera vez que Liga Deportiva Universitaria no está en la Supercopa, 2 años anteriores ya estuvo, y estoy segura que allí debe haber estado el señor Lautaro con la camiseta de Liga Deportiva Universitaria. Ahora ya solo porque es Independiente del Valle seguro va a ir a ver. Esta será la tercera edición, de hecho en el 2020 y en el 2021 Liga de Quito fue el que se llevó, además, no solo que participó, sino que quedó campeón de esta Supercopa de Ecuador. Andrea cumple años en los próximos días. Le voy a regalar una camiseta Independiente del Valle. 5 de febrero, por favor, 5 de febrero. Bueno, estaremos pendientes. Entonces, aquí queda firmado, sentenciado ese regalo, esa oferta. Vamos a continuar entonces ahora con lo que es el entrenamiento de la mini trilla en Colombia. Recordemos que el día de ayer viajaron, ya están allá realizando todas estas prácticas para lo que será el Sudamericano Sub-20, que somos defensores del título. El viernes es ya el primer partido y será frente a Chile, su equipo favorito, su rival favorito, señor Lautaro. Sí, me gusta ganarle a Chile, la verdad. Bueno, estaremos pendientes a las 19:30, que es ese partido, pero también quiero contarles algo adicional con la selección nacional, ya no la mini tri, sino la selección mayor, y es que suena un nombre fuerte para él como director técnico. Se habla ya que Ricardo Gareca ha dicho que no tendría problema en seguir el proceso que ha realizado o que realizó Gustavo Alfaro, y además de eso que también no tendría problema en acomodarse al presupuesto que maneja la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Incluso el día de ayer se dijo que ya había casi que firmado eso, entonces descartado aún, solo suena su nombre. Francisco Egas no ha dado mayores detalles, no ha dicho ni siquiera los nombres que están en carpeta, digamos, para análisis o negociaciones, pero en todo caso sí ha trascendido que Ricardo Gareca, al menos de su parte, está dispuesto. Lo que se ha dicho Francisco Egas es que Ecuador es un proceso muy interesante, es una selección muy interesante para varios nombres extranjeros. Entonces veamos qué pasa. Ricardo Gareca, ex seleccionador de Perú, y tuvo una buena participación en los torneos en los que estuvieron. ¿Te puedo dar mi candidato? Néstor Pekerman. Néstor Pekerman, para mí, muy buen técnico, debería ser técnico también, por si acaso. Vamos a ver qué pasa, qué trasciende en los próximos días, porque además estamos al contratiempo. Pero ya, es realmente bueno Gareca, Llegó a Perú Mundial. Pero hace un hasta con 2018, Rusia, ¿no? claro. Sí. En el último perdió el repechaje contra Australia, pero en todo caso, vamos a ver, su nombre es importante y es fuerte en el mundo del fútbol. Nada más decirles que voten por la cuenta de la Tri en TikTok. Está nominada
nominada a la cuenta Crack de Cracks. Esa es la categoría en la que está participando como una de las 10 mejores cuentas de una entidad deportiva. Así es que ingresen a la cuenta de la selección, de la TRI, así es como se llama, y ahí encontrarán el link para votar y que también tengamos ahí más visibilidad. Sí, ¿no? me encanta. Estaba viendo las cuentas de River Plate, entonces, que también está en la lista, está también el Atlas, y me parece que es muy, muy divertido cómo lo hacen en TikTok. Apoyar a la TRI entonces con esto. Sí, imagínate que están participando o concursando contra Boca Juniors, River Plate y también la selección de México. Así es que con ese datito nosotros nos despedimos, nos queda cortísimo el tiempo, pero más pueden verlo en Fanático esta noche, así es que no se lo pierdan. Muy bien, muchísimas gracias por su sintonía. Como siempre, que tengan un excelente miércoles. Que sabe a jueves.